Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas. Gálatas capítulo 5, y quiero leer 3 versículos, el verso 1, el 13 y el verso 14. Y con la ayuda del Señor espero poder compartir lo que el Señor puso en mi corazón. Es tan precioso el Evangelio, es algo tan grande que va mucho más allá de nuestro entendimiento, de nuestro corazón. Lo que tenemos en Cristo es mucho más grande de lo que nosotros somos conscientes, de lo que nosotros podemos darnos cuenta. Cosa que ojo no vio ni oído yo. Dios va más allá, mucho más allá de lo que pedimos o entendemos, también dice la palabra del Señor. Amén. Lo que tenemos en Cristo es tan precioso que nada nos distraiga, que nada nos quite la mirada de darnos cuenta de esto precioso, como decía Jorge, ¿no? de tenernos, de ser iglesia, de tenernos los unos a los otros, de lo que Dios está haciendo entre nosotros, en nuestras vidas. Y en estos pasajes que voy a leer son pasajes preciosos que nos invitan a ahondar y avanzar en lo que el Señor tiene y en lo que tenemos en el Señor. Amén. En lo que tenemos en Cristo, en lo que Él nos ha dado, en lo que Él nos ha concedido. Dice este verso 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino el servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, porque a libertad fuimos llamados. El Señor quiere que caminemos en esta libertad, que avancemos en esta preciosa libertad que tenemos en el Señor. Una libertad que solo Cristo puede dar. El mundo habla de libertad. Quizás uno de los términos más utilizados en todo el mundo es esta palabra libertad. Lo escuchamos en canciones, lo escuchamos en manifestaciones que se hacen en la calle y van con un cartel pidiendo libertad. Lo escuchamos en poesías, en los himnos nacionales, en tantas y tantas cosas hay un reclamo de libertad. El mundo entero, el ser humano reclama libertad porque es una necesidad inherente a nuestra naturaleza. Dios nos creó libres, Dios nos hizo libres para andar en esta libertad. Y el mundo reclama libertad y procura conquistar nuevas libertades, pero ninguna de estas libertades termina dando verdadera libertad. Se puede luchar por una libertad, se consigue y luego ya se estará luchando por otra libertad y luego por otra, y aunque haya personas que lo tengan todo y lo hayan conseguido todo, igual hay necesidad de algo más, que es la libertad que Cristo puede dar, la verdadera libertad. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. No hay una libertad mayor que la libertad que da el Señor. Porque la libertad es una cuestión de fuerza, es una cuestión de poder. La libertad se sustenta en la fuerza. Se es tan libre como tan fuerte se puede hacer.
hasta donde llegan las fuerzas es hasta donde llega la libertad. Y nadie es lo suficientemente fuerte para ser libre totalmente. Y es un principio que está en la palabra del Señor. El que es vencido por alguno es hecho esclavo del que le venció. Uno es libre hasta que se topa con otro que es más poderoso. Por eso la libertad es una cuestión de fuerza. Y quien tiene toda la fuerza y quien tiene todo el poder es Cristo Jesús. Y Jesús obtuvo una victoria total en la cruz del Calvario. Una victoria absoluta. Por eso puede traer libertad verdadera al hombre, a los seres humanos, a cada persona. Porque Él venció en la cruz del Calvario. Y nos dice, en la palabra del Señor, nos dice que Él triunfó sobre ellos en la cruz. ¿Sobre qué? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Por eso, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, porque la victoria de Jesús ha sido una victoria total. Porque su poder es absoluto. Y en el triunfo de Cristo es que tenemos libertad. Por su triunfo tenemos libertad. Por su triunfo nosotros es posible en nuestras vidas la verdad de Cristo y el Espíritu de Cristo. Y por la verdad de Cristo hay libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Él se dio a sí mismo para hacernos libres. Y así comienza este libro de Gálatas en el capítulo 1, verso 4, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, libres de este mundo malo. De un mundo que oprime, que esclaviza. Pero Dios nos creó a su imagen y semejanza como seres libres para señorear y sojuzgar este mundo y no para ser señoreados y sometidos por este mundo, no para ser esclavos de este mundo. Dios le dijo al hombre que señoree y que someta a este mundo, que fructifique, que se multiplique y que llene la tierra de hombres libres. Ahora, solo en Cristo el hombre es libre para no ser sometido por este mundo, sino para poder someter a este mundo bajo la ley de Cristo. Porque sin ley no hay libertad. Ahora, ¿qué es ser libre? Es hacer lo que uno quiere. Es la posibilidad de poder decir, de decidir por uno mismo. Nosotros usamos muchas veces esta expresión, tú mismo, como tú quieras, como a ti te parezca, como a ti te apetezca, eres libre, tú mismo, ¿no? Esta expresión que usamos. Pero la libertad para hacer lo que uno quiere dentro de unos límites, dentro de unas restricciones. Eso ya no es libertad. Si hay límites, eso ya no me gusta tanto. Ahí no hay libertad. Pero el pensar así es un concepto equivocado.
esto que suena tan bonito, prohibido prohibir. Suena tan guay, prohibido prohibir, ¿no? Y es algo que suena tan revolucionario, pero es un error. No es cierto eso. Porque si todos hacemos lo que queremos sin ningún tipo de restricciones, hay quien piensa qué bonito. Qué lindo que todos hiciésemos lo que queremos. Si todos hacemos lo que queremos, eso no es libertad, eso sería un caos. Solo dentro de la ley hay libertad. Porque sin restricciones, sin limitaciones, eso es un desastre, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las restricciones? ¿Cuáles son los límites? ¿Quién pone los límites? ¿Quién pone las restricciones? ¿Qué límites debo de respetar para vivir en libertad? Los límites son el amor al otro, que es lo que nos dice el apóstol Pablo aquí, que el Señor nos hizo libres, pero no para hacer lo que uno quiera, sino para servirnos por amor los unos a los otros, porque la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dentro de esta ley hay libertad. Y dice, sobrellevad, Pablo dice allí mismo en esta carta a los Gálatas, en el capítulo 2, verso 6, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, la ley del amor al otro. Y es la ley de Cristo, la ley que Cristo mismo cumplió. Y en ese cumplimiento de la ley hay libertad. Nosotros somos libres en Cristo Jesús porque Él nos amó. Por amor se dio a sí mismo. En ese amor, en la ley del amor, se rompieron las cadenas y obtuvo libertad para nuestras vidas. En Cristo somos libres por el amor del Señor. Y en ese amor es donde vamos a vivir, continuar, avanzar en esta tremenda libertad que tenemos en el Señor. En el amor del Señor opera el poder del Señor. En la ley de Cristo opera el poder de Cristo. En su ley somos fuertes. En Él somos fuertes para poder vivir en esa libertad. Pero el descuido de esta ley apaga el espíritu y somos tan débiles como es nuestra carne, como somos en nuestra propia naturaleza. Pero en el cumplimiento, en el andar en el amor, allí es donde se mueve el poder de Cristo para ser fuertes y andar en libertad. Porque ningún individuo es libre por sí mismo. Nadie es libre por sí mismo. Quien es libre porque alguien le ha dado libertad, porque alguien le ha otorgado esa libertad, porque alguien le está permitiendo vivir en libertad. Nadie es libre por las fuerzas de uno mismo. Uno es libre hasta que se cruza en el camino otro que no deja hacernos lo que nosotros queremos. Hasta ahí somos libres. Y ejercerá el otro, en todo caso, querrá ejercer o ejercerá sus fuerzas sobre lo que nosotros queremos hacer. Y si es más fuerte, ya dejamos de ser libres. O bien porque ejerza una fuerza física, o porque ejerza una fuerza económica, o porque ejerza una fuerza política, o porque ejerza una fuerza de persuasión, se impondrá y uno ya no hará lo que quiere hacer. Se ha impuesto otro que es más fuerte. Por eso nadie es lo suficientemente fuerte para ser libre por sí mismo. Siempre hay
otros más fuertes o otros más fuertes. Ningún individuo puede ser libre en sus propias fuerzas. Solamente somos fuertes dentro de la ley. Porque ya no es nuestra fuerza, es la fuerza de la ley. Si alguien es privado de su libertad por algunos delincuentes, recuperará su libertad porque intervendrán las fuerzas de la ley. Y las fuerzas de la ley tendrán que ser más fuertes que las fuerzas de esos delincuentes. Y entonces ahí es donde recupera su libertad. Pero es por la fuerza de la ley. Hay fuerzas dentro de la ley para cumplir la ley y para recibir los beneficios de la ley. Y hay fuerzas que están fuera de la ley para quebrantar la ley y para hacer sufrir las consecuencias del quebrantamiento de la ley. Y Pablo dice allí en Gálatas, dice en el capítulo 3, verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Todas las fuerzas que se mueven fuera de la ley. Y dice, cuando escribe allí en el Pentateuco, en Deuteronomio, se escribe toda la lista de bendiciones y luego la lista de maldiciones, dice que por el y habla y empieza a hablar las bendiciones y tú, dentro de la ley se cumplirá todo esto y te alcanzará, vendrá sobre ti todas estas bendiciones. Y por el quebrantamiento de la ley vendrán todas estas maldiciones y te alcanzarán. No podrás hacer nada para evitarlo, porque no eres lo suficientemente fuerte para evitarlo. No eres nadie lo suficientemente fuerte para estar fuera de la ley y evitar las fuerzas que hay fuera de la ley. ¿Sí? Pero Cristo venció sobre sí mismo todas estas maldiciones. Cargó en la cruz del Calvario todas estas maldiciones para que nosotros fuésemos libres dentro de la ley de Cristo. ¿Amén? Pablo, porque dentro de la ley de Cristo actúa el poder de Cristo. Y Pablo dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. ¿Cuánto habla Pablo de estar firmes? De estar firmes en el Señor. Habla en todas las epístolas, está siempre haciendo un llamado a estar firmes en lo que Cristo obtuvo para nuestras vidas. En la esperanza que tenemos en Cristo, en la confianza que tenemos en Cristo, en la fe en Cristo. Firmes, dice, contra las acechanzas del diablo. Firmes, ¿no? en esta libertad. Y en contraste de esta firmeza hay una situación que Pablo narra en el capítulo 2 y que esto contrasta, ¿sí?, con esta firmeza a la que Pablo nos está animando y anima al creyente a permanecer firme. Y nos dice en el capítulo 2, verso 13, que aún Bernabé también fue arrastrado. Bernabé también fue arrastrado, también porque se refiere allí en el contexto, en esos versículos está hablando también de Pedro. Bernabé, también como Pedro, ambos fueron arrastrados. De estar firmes a ser arrastrados. La última palabra que compartí me decía que nadie te saque del camino, que nada te saque del camino, que nada te haga retroceder, que nada te haga desmayar,
que nada te haga apartarte del camino. En base a esta palabra podemos decir que nada ni nadie te arrastre fuera de la libertad que tienes en Cristo Jesús. Que nada te arrastre. Que estemos firmes porque en Cristo tenemos el poder para estar firmes en esta preciosa libertad que tenemos en el Señor. La imagen que nos da de un Bernabé, un Pedro arrastrado, es una imagen fuerte, ¿no? Porque alguien que está siendo arrastrado es una imagen violenta. Es una imagen donde se hace que nos deja ver un ejercicio de fuerza. Se está haciendo fuerza, se está violentando la voluntad del otro y se está llevando a alguien a donde no quiere ir. Y se lo está arrastrando, no está sobre sus pies, no está de forma vertical, sino que está allí siendo arrastrado. Y esto contrasta con lo que dicen esos mismos versículos allí donde estamos leyendo, que dice que Jacobo, Pedro, Juan eran considerados como columnas. Y usa esta palabra Pablo, ¿no? Habla de columnas para contrarrestar con la idea de algo arrastrado, para animarnos a decir que debemos de estar firmes, firmes como una columna y no ser arrastrados. Allí en Inca tenemos 2 columnas y me encantaría poder arrastrarlas. Pero no se puede. Yo a veces digo, ¿cómo se puede hacer? Si las corto por acá, ¿cómo hago para mover esas columnas? No se puede porque son columnas. Y están ahí, como columnas. Pero aquí nos está dejando ver que este Pedro y Bernabé fueron arrastrados. Ahora, hermanos, nosotros estamos llamados a ser columnas, porque somos parte de la iglesia de Cristo. Y como parte de la iglesia de Cristo somos columnas. La iglesia de Cristo es columna y baluarte de la verdad, que sostiene la verdad. Está sosteniendo la verdad. En el caso de Pedro y de Bernabé, ellos no sostuvieron la verdad frente a los judaizantes, sino que dejaron caer la verdad frente a los judaizantes. Que fueron movidos por la presión de los judaizantes y cayeron dejaron de ser libres. Pedro, que es muy fuerte lo que está diciendo acá, uno dice, qué tremendo. Pedro, Bernabé, dejaron de estar firmes en la libertad con que Cristo les hizo libres y cayeron esclavos de la hipocresía. Fueron esclavos de la apariencia, porque dice el pasaje, si lo lees allí, que cayeron en esa hipocresía, queriendo aparentar algo para congraciarse con esa presión que estaban recibiendo a través de los judaizantes. Y cuando Pablo comienza la carta, lo primero que Pablo pone al comenzar la carta de Gálatas, al principio de todo, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, en el capítulo 1, verso 1, Pablo, apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo. Verso 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, sino que sería siervo de los hombres. Y nosotros, como columnas, recibimos presión que nos empujan para movernos fuera del amor del Señor. Pedro había recibido esta verdad. ¿Cómo es que Pedro había sido lleno del Espíritu Santo? Y somos llenos del Espíritu Santo para ser testigos de Cristo. Y lo que se requiere del testigo de Cristo es que sostenga la verdad de Cristo. Pero no se puede sostener la verdad de Cristo sin ser llenos del Espíritu Santo.
Por eso recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y me seréis testigos. Para poder dar testimonio, para poder sostener la verdad de Cristo. Pero ese poder de Cristo, el poder de Cristo opera en la verdad de Cristo. El poder de Cristo opera en la ley de Cristo. La ley de Cristo es el amor. Y aquí Pedro, cuando leemos este relato, no descuidó la verdad. Se sentaba con los gentiles para comer con los gentiles, tenía comunión, fraternizaba, andaba en amor, pero por la presión que recibió, dice que se levantó de la mesa, empezó a retraerse, a apartarse, dejó de andar en ese amor. Y se encontró débil y se encontró temeroso porque dice que tuvo miedo. Este Pedro, que tuvo el denuedo, el valor, el coraje de que en Pentecostés se levantó y predicó a la multitud, diciendo: estos no están borrachos, estos han recibido el Espíritu Santo y esto es porque Cristo ha resucitado de entre los muertos. Y dice que 4 capítulos más adelante, Pedro, delante de los gobernantes, les dice a los gobernantes y a los sacerdotes: es mejor obedecer a Dios es mejor obedecer antes a Dios que a los hombres. Ningún temor, pero aquí se encontró en debilidad. Al descuidar la verdad, se resiente, se apaga la obra del Espíritu Santo. No es solo que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos mantenernos llenos del Espíritu Santo. Necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo permanentemente frente a tantas presiones de este mundo. Que Pablo dice, filosofías y huecas sutilezas, ¿no? De cosas muy sutiles, pero que van diluyendo, relativizando la verdad y que empiezan a afectar la fe y empieza a afectar la obra, la libertad del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y hoy en día así como los judaizantes querían imponer su ideología, hoy en día también se levantan tantas ideologías y que están haciendo fuerza para movernos fuera de la ley de Cristo, de la ley del amor del Señor. Y para hacer frente a tantas ideologías no se puede hacer si no estamos llenos del Espíritu Santo. Para mantenernos en la verdad de Cristo, llenos del Señor. Y seguir avanzando en todo lo que el Señor tiene para nuestras vidas. No solo Pablo está hablando de que hay estas fuerzas externas que empujan a la columna para moverla de su sitio, porque la columna puede sostener la verdad en tanto esté en su sitio. Y está allí haciendo fuerzas esas presiones que de forma muy sutil, si cedemos esas presiones, la verdad de Cristo comienza a diluirse en nuestras vidas, comenzamos a ser movidos de nuestro lugar, comenzamos a apagar el espíritu, comienza a apagarse nuestro corazón, comenzamos a ser esclavos de los hombres y no esclavos de Cristo. Y solo cuando somos esclavos de Cristo andamos en verdadera libertad. Llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso para vuestras almas. El descanso que el ser humano busca en tantas cosas lo encuentra cuando somete su vida a la verdad de Cristo, cuando viene al Señor, porque es allí donde empieza a operar el poder del Espíritu Santo
que trae libertad al corazón. Es allí donde está el poder de Cristo sometiendo todo lo que esclaviza bajo nuestros pies, bajo los pies de Cristo. Es por la obra del Espíritu Santo. Ahora, no solo hay fuerzas externas, sino que hay fuerzas internas. Fuerzas que no solo hacen presión desde afuera, sino que también hacen presión desde adentro. Cuando Pablo usa esta palabra para referirse a lo que estaba pasando con Pedro y Bernabé, y usa este término arrastrado, alguien que ya no está sobre sus propios pies, que está siendo violentado, que está siendo llevado a un sitio donde no quiere ir, donde hay un ejercicio de fuerza sobre la voluntad del otro y no puede hacer nada para impedirlo, no tiene la fuerza para impedirlo. Como no tiene esa fuerza, termina siendo arrastrado. En Cristo tenemos la fuerza para estar firmes. Amén. Y esa fuerza doblega la voluntad, y es allí donde se pierde la libertad. Porque cuando es doblegada la voluntad, se pierde la libertad. Lo que doblega la voluntad, la fuerza interior que doblega la voluntad, Pablo dice, esa fuerza interna, Pablo está diciendo allí en el capítulo 5, hablándonos de que debemos de estar firmes contra las fuerzas externas que ejercen este mundo y que debemos de tener cuidado porque nos hacen descuidar la verdad, y las fuerzas que se libran dentro de nosotros, y que entonces Pablo dice, el deseo del espíritu es contra el deseo de la carne. Y es la fuerza del deseo lo que doblega la voluntad y termina esclavizando. No solo la fuerza del deseo doblega la voluntad, sino que también doblega la razón. El deseo de nuestra naturaleza caída no solo esclaviza, llevándonos a cometer las obras de la carne, arrastrándonos a hacer lo que no queremos hacer, sino que está doblegando nuestra voluntad y también doblega nuestra razón. Pablo dice, hablando de esto, Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo. Nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque el deseo tiene tanta fuerza que vence a la razón. No admite razones. ¿No te das cuenta que si haces lo que quieres hacer, eso va en contra tuya? ¿Que eso te va a perjudicar? ¿Que eso te hace mal? Pero quiero. No acepta razones. ¿No te das cuenta que si haces esto vas a arruinar a tu matrimonio? Pero quiero. El deseo va más allá de la razón y va más allá de la voluntad. Por eso Pablo cuando dice, porque lo que hago no lo entiendo, ¿no? Vence el entendimiento, pues no hago lo que quiero, sino lo que no quiero eso hago, vence la voluntad. Y entonces Pablo nos dice allí en el capítulo 5, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El poder del Espíritu, solo con el poder del Espíritu, solo por el poder del Espíritu podemos ser libres de esta fuerza que nos quiere arrastrar de la libertad que tenemos en Cristo. Por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque ciertamente lo que arrastra al ser humano para llevarlo fuera de la libertad que hay en Cristo y someterlo a la esclavitud, Pablo lo dice aquí, las obras de la carne, dice celos, esclavo de celos, esclavo de borracheras, esclavo de envidias, esclavo de iras, esclavo de adulterios, esclavo de fornicación, esclavos
porque están siendo arrastrados, pero en Cristo está el poder para andar en libertad. ¿Cuánto lo creen? La columna puede sostener, decimos, la verdad en tanto no se mueve de su posición. Y nuestra posición es nuestra identidad en Cristo. Y nuestra identidad en Cristo es la identidad de hijos y no de esclavos, así lo dice Pablo en Gálatas. Dice 4:6, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo también heredero, heredero de Dios por medio de Cristo. Gloria al Señor. Y dice el verso 1, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Lo que nos está hablando Pablo aquí, de que el Espíritu Santo nos hace avanzar en la libertad de Cristo, en la libertad que tenemos en Cristo, en la medida que vayamos tomando conciencia de la identidad que tenemos en el Señor. Nuestra libertad está en la conciencia de que somos hijos y de que somos hijos amados, amén. Y cuando vamos, y es el Espíritu Santo que clama por nosotros, Abba Padre, y es, como dice Pablo en los Romanos, que da testimonio a nuestro espíritu. Y es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, haciéndonos tomar conciencia de nuestra posición en Cristo para poder ser fuertes y sostener la verdad de Cristo y mantenernos en la libertad de Cristo, de quienes somos en el Señor. Aleluya. De nuestra identidad. Esa identidad es por revelación, por testimonio, por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros venimos a los pies de Jesús, traemos nuestra vida a los pies de Cristo, cansados de nuestra vieja vida, agotados, maltratados por nuestra vieja vida, buscando refugio y socorro en Cristo. Y traemos nuestra vida dañada, lastimada al Señor. Y abrimos nuestro corazón y decimos, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? Y el Señor nos invita a caminar por su camino. Y en ese andar en el camino del Señor, en ese mirarle al Señor, en ese abrir nuestro corazón al Señor y querer obedecerle a Él, es donde el Espíritu de Dios empieza a operar en nosotros. Y el Señor nos muestra cuál es su verdad, el amor. Y nos empezamos a mover en amor en la familia, en el matrimonio, con los hijos, con los hermanos, en el trabajo. Empiezo a dar testimonio de la verdad, moviéndome en amor. Y en ese amor se mueve el poder de Cristo. Porque dentro de la ley de Cristo es donde está el poder de Cristo. Somos fuertes dentro de la ley. Y en esa ley obra el poder de Cristo. Y ese poder de Cristo va obrando en nosotros, afirmándonos, haciéndonos crecer en esta identidad que tenemos en el Señor. Que ya no somos los mismos de antes, que somos nuevas criaturas en el Señor. Antes éramos esclavos de esto, de aquello y de lo demás. Y en Cristo vamos avanzando a mayor libertad. Una libertad que va más allá todavía de lo que nosotros podemos pensar. El Evangelio es tan grande, tan tremendo, tan maravilloso es el Evangelio. El momento en que nosotros dejamos de que el Evangelio nos deslumbre, para que nos deslumbre otra cosa, perdemos libertad. Por eso Pablo le dice, ¿qué os fascinó? ¿Quién os fascinó? Hay otra cosa que delante de qué se han dejado deslumbrar, dice Pablo a los Gálatas. Les dejó de deslumbrar el Evangelio de Cristo y quedaron deslumbrados por otra cosa. Y allí fueron movidos de la libertad que tenían en Cristo. Que el Evangelio del Señor siempre nos deslumbre, nos maraville. ¡Qué tremendo! Soy libre en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Y el Señor me ha hecho su hijo.
Y esto no es algo que lo digo yo, lo dice el Señor y lo dice el Espíritu de Dios, dando testimonio a mi espíritu de que sé que he pasado de muerte a vida. Y de que en Cristo tengo nueva vida. Yo sé que muchas cosas quedaron atrás. Y sé que estoy luchando con otras cosas. Pero en mi caminar con el Señor, en el someter mi vida al Señor, es donde sigo escalando y sigo avanzando en la libertad que tengo en el Señor. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Poder de Dios que ha sometido todo bajo los pies de Cristo. Todo. No hay mayor poder que el poder de Cristo. El poder que venció la muerte. Es el poder que actúa en nosotros, los que creemos, nos dice la palabra de Dios. Es el poder que actúa dentro de esta ley, de la ley de Cristo, de la verdad de Cristo. Tan sencillo es el Evangelio y tan profundo. Tan sencillo como amar al prójimo, pero tan profundo lo que contiene el Evangelio, ¿verdad? Pero esa profundidad no es cosa de que la alcanzamos por estudiar mucho, el Espíritu Santo va revelando, va mostrándonos. El Espíritu del Señor nos va mostrando y nos va haciendo apreciar la perla de gran precio. Lo que es este Evangelio y esta libertad que tenemos en el Señor. Hermano, a libertad fuimos llamados. Una libertad que no es para hacer lo que uno quiera, es para servirnos los unos a los otros en amor. Ahí obra de forma tremenda y poderosa el poder de Cristo. Allí hay testimonio de la verdad. Ahí está Cristo. Ahí se ve al Señor. Sostenemos con nuestro amor la verdad de Cristo y andamos en libertad. Dios creó al hombre y le dijo, habíamos dicho, multiplicaos, fructificad y llenad la tierra de hombres libres. Cuando nosotros trabajamos así, estamos llevando libertad a otros, trayendo a la libertad a otros. Dios está haciendo su obra a través de nosotros, a través de la iglesia. Mantente firme en la libertad que tienes en Cristo. Si algo ha logrado arrastrarte, levántate, ponte en pie nuevamente en el poder del Señor, porque nada tiene derecho sobre tu vida. Eres propiedad del Señor. Él puso su sello, su Espíritu Santo, un sello de propiedad. Eres del Señor. Mantengámonos firmes en el Señor y vamos a avanzar en cosas mayores que Dios tiene para nuestras vidas. Amén.